Bien, buenos días. Entonces, en esta sesión queremos ver la segunda parte del capítulo 6, por lo cual voy a empezar a compartir pantalla para revisar el material. Am, bien, Ah, la vez pasada estábamos entonces con el capítulo 6, procedimiento experimental, en lo cual revisamos algunos aspectos importantes y comentamos particularmente con respecto a la idea de identificación de lazo cerrado. En esta oportunidad queremos terminar este capítulo revisando la selección de señales de entrada y planificación del experimento. Entonces, la vez pasada habíamos revisado este material y habíamos quedado en este punto de acá, en lo cual la conclusión era que el lazo cerrado es posible hacer la identificación, pero hay que tener cuidado de que la energía de la señal de referencia, que es la señal que está bajo nuestra voluntad, al ingresar al lazo cerrado, tenga mucha más energía que cualquier posible perturbación, en particular en el caso modelado con una perturbación a la salida del modelo de la planta, tenga mucha más energía que esa perturbación, porque es la única manera entonces de tener cierta seguridad de que vamos efectivamente terminar identificando el modelo de la planta, proponer el modelo de la planta, en vez de, si es el caso al revés, que las perturbaciones tienen mucha más energía que la señal de referencia de trazo cerrado, terminaríamos equivocadamente identificando la inversa del controlador, o menos la inversa del controlador. En el tema que sigue, queremos hablar en este caso del concepto de lo que aparece acá, señales de entrada. Deben ser tal que permitan, por supuesto, lograr un conjunto único de parámetros, como en el caso, como ya habíamos visto en el lazo cerrado, que había ahí una posible equivocación con el factor lambda. Y eso quiere decir entonces que la ecuación normal, que es la derivada en términos del parámetro de la funcional que queremos optimizar, igualado a cero, tenga una sola solución para el valor de teta, que una vez encontrada esa solución, le ponemos teta sombrero. Entonces, a posteriori, con la posibilidad de que tengamos un teta sombrero, entonces, por supuesto, para que tengamos un teta sombrero, sobre todo en el caso de mínimos cuadrados, como estamos trabajando con la definición de teta sombrero, phi transpuesto phi a la menos uno por phi transpuesto por el vector de datos y. Entonces, primero lo que tiene que haber es que phi transpuesto phi sea invertible, si no, no puedo obtener mi teta sombrero. Pero hay algo más que debiéramos tener en cuenta. Y aquí la observación es la siguiente. Digamos que yo tengo mi teta sombrero, ¿sí? Y mínimos cuadrados, mi funcional, por supuesto, es un funcional de la suma de los errores cuadráticos de estimación, que se definen entre la diferencia al cuadrado, la diferencia, aquí está al cuadrado, la diferencia entre lo observado, registrado y en mi Excel, menos lo posiblemente explicado con los regresores y con el valor del teta sombrero que yo he encontrado. ¿Sí? Entonces, esta diferencia entre lo observado y lo potencialmente explicado por nuestro modelo a través del valor del teta sombrero a, elevado al cuadrado es nuestro funcional. Esto, por supuesto, como es relacionado con energía a través del teorema de Parseval, podemos irnos desde el dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y el valor tiene que ser el mismo porque está relacionado con energía y energía en cualquier dominio tiene que ser el mismo valor. Entonces, equivalentemente, nuestro funcional en el tiempo lo podemos ver como un funcional de errores de estimación, pero ahora en la frecuencia, donde la minúscula son para el tiempo y la mayúscula son para la frecuencia. Pero la idea persiste. Y la observación siguiente es que las mediciones que nosotros tenemos, como vienen de la salida del proceso, deben ser, en la medida que el proceso sea un proceso lineal, deben ser explicadas en la frecuencia, en la señal de entrada en la frecuencia, por el bloque que representa el sistema G y tiene que darme la salida. Entonces, derechamente un producto. Entonces, el Y lo reemplazamos por esta definición y planteamos que nuestra explicación también es de la misma forma lineal en la frecuencia. Entonces, nuestra explicación de los regresores por teta sombrero es nuestra estimación del modelo G sombrero por la misma entrada U que nosotros decidimos en nuestro experimento. Entonces, esta diferencia ahora de error de estimación, que es el funcional que nosotros intentamos minimizar para encontrar el teta sombrero, resulta ser entonces la diferencia en la frecuencia entre el modelo verdadero, G, menos el modelo nosotros estimado, G sombrero, por las señales de entrada. Entonces, la observación ahora es que nosotros, por supuesto, este funcional, al tratar de encontrar el teta sombrero y en la frecuencia, en todo lo tanto, encontrar implícitamente el G sombrero, queremos que este funcional sea lo más pequeño posible, idealmente cero, pero aquí nos vemos que en la frecuencia esto es
la diferencia entre G menos G sombrero por esa diferencia por la muestra de la señal de entrada. Entonces, esta cosa es, y bueno, magnitud y al cuadrado, pero el análisis corre con el hecho de decir, si lo quiero lo más chico posible, este funcional, o si este funcional fue encontrado el teta sombrero y por lo tanto el g sombrero para que esto fuera lo más pequeño posible. Lo más pequeño posible, porque esto está al cuadrado y una suma de términos al cuadrado, es cero. Por lo tanto, lo más pequeño posible acá es cero y esto, cada sumando, puede ser cero porque la diferencia entre g y g sombrero es cero o porque la señal de entrada es cero, ¿sí? Porque si aquí yo tengo un número grande, pero la entrada vale cero, entonces este sumando al cuadrado también vale cero. Pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que asegurarme de que si va a ser cero, va a ser cero porque la diferencia entre G y G sombrero es muy pequeña o cero, no porque el UI es cero. Entonces esto sugiere, por supuesto, de que yo no debiera elegir el UI cero. Y este UI está en la frecuencia porque está con mayúsculas. Eso significa que a cada frecuencia que yo quiero intentar asegurar que la diferencia entre G y G sombrero sea cero, a cada frecuencia que a mí me interese, la señal UI debiera tener energía para que no sea cero. ¿Sí? Y para que cuando entonces el funcional completo se vaya a cero porque la diferencia entre lo que me debiera haber dado y lo que estoy realmente obteniendo en mi identificación son muy cercanas. ¿Sí? Y no porque mi energía de entrada es muy pequeña. ¿Sí? Entonces, esto sugiere este concepto entonces de excitación persistente. Excitación persistente dice que está bien, para que yo pueda obtener mi teta sombrero mínimo cuadrado, tengo que asegurarme que phi transpuesto phi sea invertible, por lo tanto que el phi sea con columna linealmente independiente, pero además me tengo que asegurar, y eso tiene que ver con la estructura que uno propone, para mi G de teta, como hablamos en el capítulo uno. ¿Qué estructura propongo? Un sistema de primer orden, un sistema de segundo orden, de tercer orden, y ajusto los regresores para que representen esa estructura y me aseguro que esa estructura sea linealmente independiente de las columnas a través de la matriz phi una vez que evaluamos la entrada y la salida. Construimos nuestra matriz phi consistente con la estructura de modelo que nosotros proponemos. Pero también tenemos que asegurarnos, por lo que se está argumentando acá, de que la señal de entrada, independiente de la estructura que uno elija, tenga energía a la frecuencia que yo quiero identificar. O si no, corro el riesgo de creer que el funcional está bien, pero en realidad es porque tiene poca energía a la entrada, no porque realmente el error de estimación sea pequeño. Entonces, todo lo que sigue ahora es tratar de asegurar eso y se relaciona con el concepto de excitación persistente. A la nuestra señal de entrada le pedimos que cumpla con estas cosas. Le pedimos que en el límite la suma de los valores medidos de nuestra señal de entrada cuando las mediciones son infinitas tienda a un valor que no diverja. También pedimos que esta definición de un C sombrero sub U, esta es una autocorrelación de la señal de entrada, autocovarianza de la señal de entrada, corrijo, en el límite también exista. Aquí está el valor tau, entonces estamos dependiendo si tau vale cero, es la misma u, y si el tau no vale cero, es un número positivo, vamos desfasando las señales de entrada. ¿Sí? Entonces, eso es una covarianza, pero como es consigo mismo es una autocovarianza. Y construimos con esos valores, dependiendo del valor de tau, lo ponemos en este arreglo matricial. Y lo que observamos entonces que en tau igual a cero lo tenemos en la diagonal principal y después tenemos también puede ser un tau negativo. No dije recién que podía ser positivo, pero lo que pasa es que estos valores son simétricos, entonces en realidad finalmente solo evaluamos para positivo. Ah, ok, entonces el hecho que nosotros evaluemos hasta un n acá significa que estamos chequeando que este UI básicamente tenga energía para una n diferentes frecuencias. ¿Sí? No podemos asegurarnos en un espectro continuo, no aseguramos en un espectro discreto, en un número finito de frecuencias de que el UI realmente no es cero o pequeño. ¿Sí? Difícil en la práctica, por supuesto. Entonces, intentamos usar conceptos de valores singulares. Recordamos aquí brevemente los valores singulares, trabajamos sobre el phi con n mayúsculo datos, aplicamos valores singulares. Si aplicamos valores singulares, entonces tenemos esta idea y esto mismo lo podemos aplicar a una versión adaptada de estos regresores, pero en que solo hay dependencia en los regresores con la señal de entrada. ¿Sí? Entonces la pregunta, si ese fuese el caso, ¿existiría una señal óptima, una que fuera mejor que todas, que cumpliera con esta condición de que tuviera energía, la mayor energía posible a cada una de estas frecuencias discretas en la cual estamos evaluando el U mayúsculo sub I? Y la respuesta es que con el análisis que se propone, recordemos que para mínimos cuadrados, una vez que aceptamos que es un proceso estocástico, todo lo que está involucrado con esto, una vez que involucramos las probabilidades en esto,
la covarianza del estimado, donde el teta tilde es la diferencia entre el teta que me tendría que haber dado, el teta verdadero, el teta sub cero, y el teta que yo encontré numéricamente, teta sombrero. Así que este teta tilde me gustaría que fuera cero. En su segundo momento central, nos da sigma cuadrado, la varianza del ruido de medición, por la inversa de phi transpuesto phi a la menos uno, que también es el término que normalmente nos podría llegar a dar dolores de cabeza en encontrar el teta sombrero. Y si esto fuera estocástico, entonces a esa altura nosotros le aplicamos la esperanza. Y lo que queremos hacer entonces es hacer esto lo más pequeño posible. Y una forma es considerar más datos porque este phi transpuesto phi a la menos uno, o phi sub n mayúsculo transpuesto por phi sub n mayúsculo a la menos uno, es inversamente proporcional a la cantidad de datos. Entre más datos, más pequeño se hace esta matriz en su coeficiente. Lo vimos para un ejemplo de una ganancia de una estructura, ahí se ve claramente que nos queda uno sobre n, pero también es válido para estructuras de regresores más complejas. Lo que queremos entonces es usar señales con mayor amplitud o usar señales independientes. Aquí esta misma idea entonces de ver tenemos el phi transpuesto phi y a lo mejor hacer una pregunta de un phi que solo dependa de las señales de entrada y no, por ejemplo, como en este ejemplo también de las señales de salida. Aquí, por ejemplo, proponemos que esta sea la estructura que va a explicar nuestras mediciones. Y si esa es la estructura que proponemos que va a explicar nuestra medición, entonces consistentemente con eso hay una matriz phi que representa esta estructura, ¿sí? Que va a ser I de k-1, I de k-2, U de k y U de k-1 en columna. Y esa matriz no va a ser cuadrada, pero una vez que la cuadremos con phi transpuesto phi, entonces nos va a dar esta expresión de acá. Y si nos va a dar esa expresión de acá y le aplicamos esperanza, entonces nos da esta expresión de acá. Y podemos ver que en el cuadrante de abajo a la derecha tenemos u de k al cuadrado, u de k menos uno, u de k menos uno, u de k menos uno al cuadrado. Cuando esta cosa va a infinito, entonces el tiempo va a infinito en este caso, entonces el k va a infinito. Entonces, u de k al cuadrado va a tender a ser lo mismo que u de k menos 1 al cuadrado. Y en el cuadrante de acá abajo, de abajo a la derecha, en estos cuatro números que están, estos cuatro componentes que están acá abajo, acá a la derecha, esto se va a parecer a la matriz de correlación que aparece acá en términos de la autocovarianza de la señal de entrada. ¿Sí? Entonces, el análisis se hace más claro en términos de cuál es la mejor señal que podríamos proponer para nuestro experimento, en proponer estructuras que no tengan dependencia de forma autorregresiva con la salida, que no haya un I de K-1, un I de K-2, que simplemente hayan valores y implícitamente el I de K-1, si esta es la explicación. El IDK-1, la explicación para el IDK-1 es tan válida como para el IDK y la explicación para el IDK-2 también es tan válida como para el IDK. Por lo tanto, el IDK-1 va a ser también indirectamente función del K-1 y del K-2. Y el IDK-2, si lo coloco acá como una posible explicación en esta ecuación de diferencia, va a ser explicado por el K-2 y el UDK-3. Por lo tanto, también implícitamente al término de considerar valores pasados de la salida, estos son también funciones de valores aún más pasados de la entrada. Por lo tanto, se propone, para aclarar ese aspecto, que la señal de salida sea directamente función de valores pasados de la entrada. ¿Sí? La estructura anterior puede ser explicada por esta estructura genérica que está acá y nos podemos entonces concentrar solamente en observar la señal de entrada. Entonces, planteada esta estructura de explicación de mi modelo, la matriz de regresores debiera tener esa forma, por lo tanto, que es consistente con la estructura que está puesta acá. Por lo tanto, mi phi transpuesto phi toma esta forma, ¿sí? En donde lo que están en negrita son vectores columnas, todos los vectores siempre son columnas, pero con este arreglo de datos que está acá. O sea, por ejemplo, el U0 que está acá significa que va a ser del UM menos cero hasta UN mayúsculo menos cero. Así que va a ser del UM minúsculo hasta el UM mayúsculo. Mientras que el M que aparece acá va a ser U de M menos M, o sea, de U0 hasta U de N mayúsculo menos M, el desfase respectivo. Entonces podemos ver que consigo mismo aparecen en la diagonal principal y aparecen simétricamente en los términos por fuera de la diagonal. O sea que esta efectivamente va a ser una matriz simétrica. Y una vez que esta cosa tendamos infinito, el término del U0 transpuesto con el U0 va a coincidir con el UM transpuesto con el UM. ¿Sí? Y volvemos entonces a la matriz de correlación que veíamos recién. Am,
Una restricción que se pide acá es que en la evaluación de la autovarianza en cero para la señal de entrada sea un valor G y que los coeficientes de correlación que no sean contados igual a cero, sino que sean contados igual a I para valores de I entre uno y M, sean la razón o normalización de estos factores de autocovarianza con desfase I dividido por el término de autocorrelación consigo mismo, o sea, con I igual a cero. ¿Sí? Con estos supuestos sobre la mesa, en esta estructura genérica que solo depende de valores pasados de la entrada, la salida solo explicada por valores pasados de la entrada, entonces llegamos a que el phi transpuesto phi, el que aparece, el dolor de cabeza que no aparece siempre, o potencial dolor de cabeza que siempre no aparece en la definición de teta sombrero de mínimo cuadrado, puede ser equivalentemente propuesto como n mayúsculo más uno, donde n mayúsculo son la cantidad de datos, por el valor de de la matriz de correlación del U en cero, o de la autocovarianza en cero, por el arreglo, ahora sí, este es la matriz de correlación normalizada, como estamos factorizando por phi UU de cero, y este en el límite va a aparecer el mismo valor en la diagonal, entonces en toda la diagonal aparece en uno, mientras que fuera de la diagonal tenemos esta normalización de los factores con desfase de I dividido por el factor en cero, y como estamos sacando el valor en cero, entonces queda dividiendo en todos los otros términos, y aparecen entonces estos factores de normalización que se proponían ahí. Los gamma i que aparecen acá, entonces los gamma i que se proponen acá, entonces aparecen fuera de la diagonal en forma simétrica. Y eso entonces lo podemos representar en forma compacta como n mayúsculo más uno por el valor de correlación en cero, contado igual a cero, por la matriz con el factor de autocovarianza en cero, por la matriz de correlación de la señal de entrada. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahora es ¿cómo minimizamos el phi transpuesto phi a la menos uno? ¿Y por qué lo debiéramos minimizar? Porque el, al minimizar los elementos diagonales de phi transpuesto phi a la menos uno. ¿Qué decimos acá? El valor mínimo de la diagonal de R a la menos uno se logra cuando gamma i vale cero, es decir, cuando esta matriz R tiende a la identidad. ¿Sí? Entonces, aquí de hecho me puedo dar un ejemplo pequeño, ¿sí? Solo para hacerme una idea, y el ejemplo más pequeño que nos podemos dar es decir, que phi transpuesto phi sea de la forma, entonces, como dijimos, n más uno por phi de u, digo bien, phi de uu en cero, y me doy solamente un factor gamma uno. ¿Sí? Hago un ejemplo de 2 por 2. Entonces, la pregunta siempre va a ser por respecto al phi transpuesto phi a la menos uno, y eso, por supuesto, como todo esto es un número, entonces esto va a ser uno sobre n más uno por phi sub u en cero. Y aquí me va a quedar la inversa de uno sobre gamma uno uno. ¿Sí? Y eso, como es de 2 por 2 esto va a ser un número alfa. ¿Sí? Todo esto va a ser un número alfa para no continuar arrastrando todo eso. Y aquí voy a calcular esta inversa, y esta inversa, como de 2 por 2 lo puedo hacer a mano, y me queda uno menos gamma uno al cuadrado, el determinante, cambio los valores en la diagonal principal, pero como son uno quedan igual, y cambio el signo en la contradiagonal. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me queda acá. ¿Y por qué me pregunto, yo quiero hacer que esto sea lo más pequeño posible? Porque tenemos la noción de mínimos cuadrados, de que si la inversa es lo más pequeño posible, significa que mi error de covarianza del estimado, mi segundo momento del teta tilde, tiende a cero, o lo cual significa que es muy bueno, significa que mi estimado es mejor. ¿Sí? Por eso queremos hacer queremos buscar un U que haga que esto sea lo más pequeño posible, porque esto es una medida de qué tan bueno es mi teta sombrero con respecto al teta cero. Queremos que el teta tilde en su segundo momento tenga un segundo momento que tenda a la matriz cero. ¿Sí? O lo más pequeño posible si no puede ser la matriz cero. Entonces, esto justifica la pregunta de por qué queremos minimizar. En principio queremos minimizar phi transpuesto phi a la menos uno, lo queremos hacer lo más pequeño posible. Pero eso coincide entonces con minimizar los elementos en la diagonal, porque si me voy entonces al cálculo de ejemplo que estamos haciendo acá, en la diagonal principal no hay mucho que decir. No está bajo como quedó normalizada, ahí tengo puros unos, ya no hay nada que hacer.
el que yo puedo todavía manejar es la cantidad de datos también está dada y este valor también lo consideramos como fijo y además, de hecho, estamos normalizando. Entonces, la única perilla que nos queda es el gamma uno. Entonces, la pregunta es cómo hacemos el gamma uno. ¿Cómo hacemos que en términos de gamma uno el phi transpuesto phi a la menos uno sea lo más pequeño posible? Y por supuesto, como esta es la expresión de phi transpuesto phi a la menos uno, toda esta es la expresión de phi transpuesto phi a la menos uno, nos damos cuenta de que, como veníamos diciendo recién, el alfa ya está dado, y lo que nos queda es que con respecto al gamma uno, en donde puedo influir con el gamma uno en cómo lo hago lo más pequeño posible para que ese término sea lo más pequeño posible, que uno sobre el determinante. Y como el gamma uno me quedó al cuadrado, entonces, ¿cómo hago que un número en que tengo uno sobre el denominador sea lo más pequeño posible? Haciendo, haciendo como el gamma uno está al cuadrado y está normalizado, va a ser un número positivo. Va a tener que ser un número entre cero y uno a lo más. ¿Sí? Entonces, si yo le elijo uno, va a ser 1 menos uno cero, y va a ser uno sobre cero, va a ser infinito. Así que no va a ser lo que yo quiero, va a ser muy grande en vez de ser muy pequeño. Y si me voy corriendo desde el uno y voy corriendo y voy evaluando para números más cercanos a cero, en el límite, si yo lo evalúo en cero, entonces va a ser uno menos cero en el denominador, va a ser uno, y el número más pequeño que puedo obtener acá, entonces es 1. ¿Sí? Pero para obtener uno ahí, entonces estamos eligiendo el gamma uno cero. ¿Sí? Que es lo que la conclusión que propone acá dice que efectivamente se logra cuando los gamma i son cero. ¿Sí? No es una prueba, es una muestra del argumento que surge de la estructura normalizada y simétrica de la relación entre el phi transpuesto phi con el phi u transpuesto phi u, dada la estructura g genérica, argumentada como genérica, propuesta de explicación de la salida en términos solo de valores pasados de la entrada. Pero la idea fundamentalmente como matemática aplicada es que esto hace sentido fundamentalmente. Entonces, lo ideal sería que en los términos de autocorrelación desfasados por un factor de i, estos fueran cero, o sea que básicamente, si ahora lo pensamos en términos probabilísticos, de que el U0 nada tenga que relacionarse con el U1, con el U2, con el U3, y que el U1 no nada tenga que relacionarse con el U0, con el U, sean independientes básicamente, y además tengan valor cero, ¿sí? Que sean independientes y que tengan valor cero para que me den una matriz de correlación como la que aparece acá. Digo bien, de correlación como que me aparece acá, de correlación efectivamente como me aparece acá. Entonces, el U que yo debiera preferir, que tuviera esta relación, de que fueran puros ceros fuera de la diagonal y que fueran uno en la diagonal, es un ruido blanco de esperanza cero y de varianza uno. ¿Sí? Am, Esa sería mi mejor señal de entrada. El argumento matemático que se propone, entonces, argumenta eso. Por supuesto, ruido blanco teóricamente es muy útil y se propone en varios escenarios, pero en la realidad, para un experimento físico en que yo pueda ir a un proceso y decidir qué señal colocar a la entrada, no hay nada que me genere una señal de ruido blanco. El ruido blanco es conceptualmente aleatorio y nosotros cosas aleatorias en la realidad no podemos crear. ¿Sí? Lo que sí podemos crear es lo que aparece acá, que es una señal pseudo random, una señal pseudo aleatoria. ¿Sí? Y por supuesto, no sé si por supuesto, digamos, pero lo pseudo-aleatorio es probablemente lo más difícil, y el resto lo hacemos simple. Eso significa que el resto de la señal es binaria, o sea, tiene básicamente dos niveles, y lo que hacemos es intentar entonces de que el salto entre niveles sea pseudo-aleatorio, o sea, lo aleatorio, lo más aleatorio posible, podría ser una forma de decirlo, pero pseudo-aleatorio. Entonces significa que hay un ejemplo de un largo 15. Lo que lo hace pseudo-aleatorio es que posteriormente de los 15 esto se vuelve a repetir exactamente igual, o sea que no era aleatorio en realidad, era periódico, de periodo 15, pero dentro del periodo 15 esta cosa no sabemos, era en términos
cuasi aleatorio era cuasi aleatorio, o pseudo aleatorio era pseudo aleatorio. Lo más cercano a aleatorio. ¿Y qué significa lo más cercano a aleatorio en esto? En términos ya no de palabras de matemática, es que para una señal como esta, en este ejemplo para n igual a 15, pero para cualquier n mayúsculo, si le sacáramos la matriz de correlación, nos daría una matriz de correlación con uno en la diagonal y con factor a menos uno sobre n, donde n es el largo de la secuencia, hasta que, donde es todavía pseudo aleatoria, hasta que empieza a repetirse, por ejemplo, en este caso igual a 15. O sea que idealmente quisiéramos una identidad que fuera uno en la diagonal y fuera cero fuera de la diagonal, pero no podemos lograr eso porque no puede, eso sería un ruido blanco, no lo podemos tener. Entonces proponemos esta señal con dos niveles que se llama la PRBS. Y en este caso con n igual a 15 dice que en vez de tener cero fuera de la diagonal, vamos a tener menos uno sobre 15 fuera de la diagonal. Entonces, menos uno sobre 15 es un valor ah, que en vez de ser cero, aquí voy a hacer un cálculo fuera de línea, ah, solo para dejarlo en el aire, eso significa que tenemos uno sobre 15, 0,06 periódico. Entonces, ahí está en uno decir, bueno, con un largo de 15 en vez de tener cero tengo 0,06 periódicos fuera de la diagonal y eso es lo suficientemente pequeño o no. ¿Sí? Si lo es, entonces estamos bien. Si no lo es, entonces trabajamos con un N mayúsculo más grande. La otra cosa que pasa, esto es en el tiempo, ¿sí? Así se ve la señal en el tiempo. Pero como vimos, esto lo podemos ver también en la frecuencia. Y una de las cosas que pasa con la frecuencia es, porque se está yendo para este lado, en la frecuencia es que una señal con esa matriz de correlación, entonces tiene un espectro plano, ¿sí? Y efectivamente eso tiene que ver con lo que veníamos diciendo, de que si vamos a hacer esto, entonces queremos que la señal que el funcional sea pequeño por la diferencia de los modelos, no por la energía de la señal. Y un espectro plano, que es lo más parecido a un espectro discreto plano en la frecuencia para esta señal PRBS, efectivamente es lo más cercano a un espectro plano, que es un continuo, que es un ejemplo paradigmático de espectro de un ruido blanco que no podemos lograr. Es lo más cercano a un ruido blanco también en el espectro, y eso significa que a toda frecuencia tiene el valor, el mismo valor, el más alto posible, que asegure de que si es funcional entonces cero es porque la diferencia entre G y G sombrero es pequeña, no porque el UI fuera pequeño en energía a esa frecuencia. No puede serlo porque la PRBS tiene la misma energía a toda frecuencia y esa frecuencia, esa energía la diseñamos a través de sus valores. Un ejemplo de PRBS, PRBS la vimos en su definición también en el capítulo 1. La podemos volver acá brevemente en el capítulo 1 para recordar. Bueno, me habla de una PRBS, pero como yo obtengo una PRBS, el, el punto aparece, me parece que acá. Abrimos acá. Y disculpe que estoy usando esto, pero es mejor para mí que el otro que teníamos, porque el que tengo no funciona bien. Ok, entonces aquí tengo en el capítulo 1 habíamos visto una secuencia PRBS como señal de prueba y la definición entonces es que la PRBS se genera como el residuo de un polinomio en valores pasados de la misma señal de entrada con coeficientes a1 hasta a n, donde n es el largo que yo estoy buscando. Y dependiendo de la elección de este coeficiente, que valen 1 o 0, entonces puedo elegir el periodo el periodo máximo. Si este espectro plano de una señal pseudo-aleatoria, con esta definición que aparece acá de cómo construir la señal pseudo-aleatoria, es solo válida con un periodo máximo. Si no tengo el periodo máximo, entonces no tengo el espectro plano y no tengo estas propiedades que veníamos recién conversando. Y cómo me aseguro que tengo un espectro plano, por ejemplo, aquí para el n igual a 7, que tiene o mejor dicho, vamos a hacerlo para n igual a 3, porque si no va a ser mucho. Entonces, para un n minúsculo igual a 3, entonces, como va a ser 2 a la 3 es 8, 8 menos 1, porque el caso 000 no nos sirve, entonces, el periodo máximo es 7. ¿Sí? Ah, y lo que me dice acá es que los coeficientes que no tienen que ser cero son el 2 y el 3. ¿Sí? El 2 y el 3. Eso significa que tengo el A1, el A2 y el A3 y ese debieran ser no cero. Si intento ver esto en un ejemplo, ¿cómo interpreto todo esto en un ejemplo? Por ejemplo, digamos que quiero
efectivamente diseñar, y tú me dices, tiene que ser una PRBS de largo máximo. Digamos entonces que quiero diseñar objetivo, diseñar una PRBS para n igual a 3 y la queremos entonces de largo máximo 2 a 7, que es 2 a la 3 menos 1, porque eliminamos el caso 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, ok, entonces esto significa de que mi U de K debiera ser el residuo de A1 por U de K menos 1 más A2 U de K menos 2 más A3 U de K menos 3. Y lo que me está diciendo esta tabla está tomada del libro de Leung de System Identification Theory for the User. Me está diciendo que si tú estás en este caso, que es la segunda fila, los coeficientes A sub I, el segundo y el tercero debieran no ser cero. ¿Sí? Y la única opción que son o son cero o son uno. Esto significa entonces que si seguimos eso, entonces mi U de la PRBS debiera ser el residuo de U de K menos 2 más U de K menos 3. Sí, la suma de esos valores que están ahí. Eso significa de que básicamente estamos diciendo este A1 vale cero, este A2 si no vale cero y me dice que no vale cero, entonces vale uno, y este A3 si no vale cero y me dice que no vale cero, entonces vale uno. Entonces, ok, ¿qué hago ahora? Eso significa de que yo quiero hacer mi estimación de la secuencia. Digo, bueno, quiero el UDK, puedo ser, ok, puede ser cero por ahí, uno 2 3 4 5 6 7. Am, y quiero entonces el UDK, y el UDK en cero. Me hago aquí la pregunta de cuánto vale el UDK en cero. Déjeme borrar un momento este borrador. No, a ver, este borrador. ¿Dónde quedó mi...? Espera, espera, espera. Voy a ir a esto, sí. Pero sí, estoy completamente bien. Entonces, ah, ¿dónde quedó mi borrador? Ah, ya ves. It's not doing anything. Why is not doing anything? Um, do I have to select something? Not doing it. Okay, go away. Um, mm, erase. Erase. It's not working for some reason. Ah, it's working very slowly. Ok. Ok, entonces me hago la pregunta de ¿cuánto vale el U en cero? Sí. Ah, ok, ahí está mejor. Entonces, ¿cuánto vale el U en cero? Y para poder ser el U en cero, el U en cero tiene que ser la suma del U en menos 2 más el U en menos 3 y sacarle el residuo a eso. ¿Sí? Entonces, eso significa que necesito por lo menos el valor en menos 2 y el valor en menos 3 y probablemente voy a tener que darme el valor en menos uno. Esto como condición inicial. Entonces, para poder entonces estimar mi secuencia. Entonces, con esa idea... Por ejemplo, aquí podemos elegir los valores que queramos, pero digamos que elijo 1, 0, 1. Entonces, el u en menos 3 vale uno, el u en menos 2 vale cero y el u en menos uno vale menos uno. Entonces, esto significa que para el u en cero tengo que sumar el u en 0
es el residuo del u en menos 2, porque reemplazo acá por cero, me queda u de menos 2 acá, y reemplazo acá por cero acá y me queda u de menos 3 más u de menos 3. Y eso me da entonces, como el u de menos 2 por condiciones iniciales dije que vale cero, entonces esto va a ser 0 más uno y eso me va a dar uno y el residuo de uno en base 2 es uno, así que el u en cero lo estimamos como uno. Entonces, ahora me hago el siguiente valor que va a ser el u en uno y ese va a ser el residuo del u en menos uno más el u en menos 2. Ahí está la segunda, la siguiente condición inicial que sabía que iba a necesitar. Y en ese caso voy a necesitar entonces el u en menos uno lo decidimos por condición inicial que valía uno y el u en menos 2 por condición inicial vale cero. Así que uno más cero es 0. Eso sigue también valiendo uno, el residuo de uno es uno, o sea que el u en uno también vale uno. Me voy al u en 2 y hago el mismo razonamiento, y eso ya ahora lo podemos hacer un poco más rápido. El u en 2 va a ser la suma del u en cero y del u en menos uno. Eso va a ser uno más uno 2, pero el residuo de 2 es cero. ¿Sí? El u en 3 va a ser los dos anteriores, va a ser el 3 va a ser en uno y en cero, así que va a ser estos dos uno en azul, me va a dar 2, así que este va a ser cero. En el 4 me salto el 3 y sumo los siguientes dos, va a ser cero más uno uno va a ser uno. En 5 me salto el 4 y sumo los dos anteriores, me va a dar ser cero. En 6 salto el anterior, elimino el anterior o no considero el anterior y sumo los siguientes dos, me va a dar uno. En 7 elimino el uno, sumo los dos anteriores, me va a dar uno y así yo puedo seguir. ¿Sí? Entonces, la observación ahora es que si esto estuvo bien, podemos ver que ah, en esta secuencia que está acá, ¿sí? Aquí tengo para atrás 1, 1, 0, 1, 0, 0 y aquí tengo, perdón, 3, 6, 3, 6, 7. Es uno más. Porque el periodo máximo es 7. Entonces, el periodo máximo es 7, entonces hasta acá. ¿Sí? Entonces podemos ver ahí que tengo 1101 y después 001 y aquí tengo 1101 y si continuamos para atrás sería 001. ¿Sí? O si continuamos para abajo, esta secuencia de 7 valores 100 1011 se va a empezar a repetir. ¿Sí? Pero si trabajo con secuencias completas y repeticiones de secuencias completas, esto me asegura entonces un espectro plano. ¿Sí? Y eso me asegura entonces la mejor señal de entrada para asegurarme de que si el funcional es pequeño porque efectivamente el estimado es bueno, no porque la señal de entrada tiene poca energía. ¿Sí? Entonces, para recalcar eso, generamos un ejemplo de PRBS, también para no dejar en el aire cómo se obtiene eso, y efectivamente cumple con lo que estamos pidiendo. ¿Sí? El último punto que queremos ver, o el penúltimo punto en realidad que queremos ver, es, bueno, esto es válido también para, es una buena, ¿qué pasa con el hecho de la convergencia con el caso de memoria de estimado variante del tiempo? ¿Sí? En el caso del estimado variante del tiempo, el tilde lo trabajamos igual, es la diferencia entre mi estimado variante del tiempo teta sombrero y mi valor verdadero, que esperamos también que sea cambiante del tiempo teta cero. Así que este teta tilde es la diferencia de entre lo que debiera haberme dado del parámetro y lo que realmente yo estimé, y idealmente también fuera pequeño. ¿Sí? Porque si significa que es pequeño, significa que mi estimado variante del tiempo es correcto. ¿Sí? O es un buen estimado. Entonces, habíamos llegado a su conclusión en su momento de que si estamos evaluando esta covarianza del estimado, este segundo momento del teta tilde, que quisiéramos que fuera pequeño, entonces en su variante para el caso efectivamente variante en el tiempo, es esta expresión de acá. ¿Sí? Y nosotros quisiéramos que idealmente esto, en la medida que el K vaya avanzando, esto se vaya yendo a cero, porque estaría diciendo que esta cosa está funcionando bien. Entonces, esta es la pregunta en términos de palabras que matemáticamente quisiéramos cumplir, que va a marcar el hecho de que mi estimado variante en el tiempo es un buen estimado variante en el tiempo. La primera observación que si este es nuestro punto de interés, esto lo podemos reemplazar, el P de K a la menos uno lo podemos reemplazar por su definición recursiva, por esta expresión que aparece acá en el paréntesis, y esta expresión que está como es un P0 a la menos uno y P0 es una matriz positiva definida, la podemos achicar, acotar por abajo,
al no considerar el P0 la menos 1. Así que mi expresión original puede ser acotada abajo por esta expresión que está acá. Lo que hacemos ahora es trabajar esta forma cuadrática de los regresores que aparecen acá, con esta información que dice que si yo tengo x transpuesto por a por x, esto es más chico que el mínimo valor, autovalor por la misma expresión de la matriz x transpuesto x. Es una manera de acotar por abajo y sacar la matriz A de entre medio. Entonces, si yo tengo mi cota inferior para mi teta tilde transpuesto P a la K menos uno por teta tilde de K. Entonces estaba acotado por abajo por esto que está acá y consideramos que la matriz que está entre los teta tilde es el A para la aplicación de este concepto. Entonces a esta matriz cuadrática que aparece acá le sacamos los autovalores, y esos autovalores nos quedamos con el mínimo y lo multiplicamos ahora que es un número, lo podemos mover a la izquierda, lo podemos sacar de entre medio. Entonces nos da otra cota inferior. O sea que esto que está acá es acotado por abajo por esto que está acá, y esto que está acá está acotado por abajo por esto que está acá, según esta propiedad que está acá. Por lo tanto, tenemos una segunda nueva cota inferior para la expresión original que estamos tratando de ver si se está yendo a cero. Y lo que vemos acá entonces con esta definición es que el lambda mínimo lo podemos pasar dividiendo y tenemos entonces ahora lo que era una cota inferior para teta tilde p a la menos uno por teta tilde. Omito el K porque si no, me hace muy engorroso. Se transforma en una cota superior para la expresión que sí estamos buscando que va a identificar si esta cosa converge a cero, que es la forma cuadrática directamente de los teta tilde, sin ninguna matriz P de K a la menos uno entre medio. Y lo que observamos entonces es que independiente de que este P de K a la menos uno, si el lambda mínimo fuera un valor muy grande o infinito, entonces independiente de este P de la K menos uno, cualquier cosa dividido por infinito va a ser cero. Y el teta tilde transpuesto a teta tilde, que es mi forma cuadrática de la covarianza del estimado para mi estimado variante del tiempo, está acotado por arriba por cero. Si está acotado por arriba por cero es una forma cuadrática, entonces está siempre acotado por abajo también por cero. Sándwich se fue a cero. ¿Sí? Cero es cota superior, cero cota inferior. Esta cosa tiene que irse a cero, no le queda otra. ¿Sí? O sea que si independientemente de esta matriz de autocovarianza que tenemos acá, P de K a la menos uno, cuando recordemos el material que revisamos en su momento de memoria de estimado variante del tiempo. Entonces, si aseguramos este autovalor mínimo de esta expresión infinito, entonces estamos bien. ¿Sí? Y eso, la pregunta, ¿coincide con excitación persistente? Estos son los regresores, que vimos que podían también ser funciones de valores pasados de la salida, pero que en su forma general, sin pérdida, o sea, pero que de otra manera, sin pérdida de generalidad, podían ser considerados simplemente como versiones función de valores pasados solo de la entrada. Entonces podemos, aquí estos son los regresores. Podemos esto relacionarlo con una cota inferior de un factor epsilon que sea mayor que cero, matriz cero en este caso. Entonces, nos enfocamos en este autovalor mínimo de esta matriz de covarianza básicamente de los regresores. Aquí multiplicamos y dividimos por K, y el uno sobre K por la definición de autovalores podemos introducirlo al interior del autovalor. Y lo que obtenemos entonces es que estamos pidiendo que esto fuera mayor que entonces este epsilon que aparece acá por identidad, pero la identidad no influye. Con la condición más exigente podríamos asignar una velocidad de convergencia, o sea que efectivamente esto está coincidiendo con, porque esta forma cuadrática de los regresores, si estos regresores solo son funciones de la entrada, coincide con la matriz de correlación R que vimos recién y con los FUU del cero, y fuera de y FUU de I y los factores normalizados gamma y llegamos efectivamente básicamente al mismo lugar. ¿Sí? Lo podemos hacer por frecuencia discreta, y la razón sigue siendo el mismo resultado. O sea que hay esto en palabras ya no sé si más simple, pero en palabras efectivamente indica de que la condición de persistentemente excitante, que la señal de entrada tenga energía frecuencia y que no tenga poca energía la frecuencia de interés para identificación, ese concepto extiende también para parámetros estimados variantes en el tiempo. Y eso significa de que tengo que también asegurarme que mi señal sea persistente. Debiera fundamentalmente usar también una PRBS en el caso de, sumando la suma y la resta, debiera también considerar usar una PRBS que me asegura esta condición de persistentemente excitante, también para el caso de parámetros variantes en el tiempo. ¿Sí? Ah, no va a ser posiblemente fácil en cada caso de hacerlo, pero por lo menos está claro que así debiera ser para lograr nuestro objetivo, un buen estimado.
¿sí? Un teta tilde que se vaya a hacer. Para terminar, planificación del experimento, y ahí una vez que iba a decir no alejamos de la matemática, pero la verdad que nunca nos alejamos mucho de la matemática, siendo esto matemática aplicada, es fundamentalmente sentido común, ¿sí? Entonces, primo, antes de empezar, tenemos que hacer un análisis preliminar, preguntarnos para qué queremos modelo. Recordemos, hay tres razones fundamentales para hacer un modelo, para hacer un ejercicio de identificación: para entender lo que está pasando dentro del proceso físico, para predecir lo que va a pasar con el proceso físico, si mañana va a llover o no va a llover, o si la bolsa va a subir o va a bajar, o para poder controlar, ¿sí? Entonces, dependiendo del motivo, el acercamiento tiene sus bemoles distintos. ¿Qué significa? Por ejemplo, si es para entender, probablemente uso un acercamiento de fenomenológico, de caja blanca, más que un acercamiento de mínimo cuadrado a partir de datos. Si quiero predecir, probablemente uso un modelo no de mínimo cuadrado, uso un modelo de estructura del tipo predictivo, de predicción del error, PEM o máxima verosimilitud. Si estoy pensando para control, probablemente propongo una estructura lineal, no solo en los parámetros, sino que también lineal en las variables, y propongo a lo mejor mínimo cuadrado, porque cualquier diferencia puede ser un poco más tolerante en términos de la calidad del modelo, porque diferencias del modelo pueden ser complementadas por mi diseño de control. Mientras la diferencia del modelo esté en frecuencias que no son las frecuencias que yo quiero controlar, diseñando un control robusto, esas pueden ser compensadas en el lazo cerrado. Puedo usar el lazo cerrado para complementar el teta tilde. Si el teta tilde no es tan pequeño, puedo usar ahora después el lazo cerrado para hacer que esa diferencia teta tilde en la práctica se vaya a cero a través del diseño robusto del controlador. Entonces, por eso, por ejemplo, la pregunta es, ¿para qué propósito el modelo? Porque me va a empezar a encasillar en distintas direcciones. Todo conocimiento previo, ¿sí? Hay filtros anti-aliasing, cuáles son sus valores. Si estamos en lazo cerrado y no puedo abrir el lazo, entonces, ¿cuáles son los parámetros del controlador? El retardo de proceso, el parámetros de retardo son no lineales los parámetros, así que más vale encontrarlo antes con una pequeña prueba de escalón, y usar esa información como conocimiento previo. ¿Qué actuadores están presentes? ¿Tenemos modelados los actuadores? ¿Qué sensores tenemos? ¿Tenemos conocimiento de su respuesta dinámica? ¿Qué sistemas, cómo se interconectan? ¿Puedo desarrollarlo en algunas partes o tengo que trabajarlo todo junto? Experimentos simples, como veníamos mencionando, los retardos son difíciles realmente de modelar paramétricamente, pero son fáciles de obtener como conocimiento previo, que más o menos constante tiempo están involucrados porque se van a relacionar con el ancho de banda, me van a decir hasta qué frecuencia yo estoy interesado realmente en identificar. Si hay algún corrimiento en el instrumento y hay que hacerle a lo mejor una mantención antes de hacer la identificación, si con pequeñas pruebas a distintos puntos de operación puedo detectar si el proceso es fundamentalmente lineal o si tiene no linealidades muy fuertes. Si es invariante en el tiempo, eso me va a decir si puedo hacer simplemente una identificación batch o si tengo que proponer entonces una identificación en línea con parámetros variantes en el tiempo, como veníamos conversando recién. Todo eso es conocimiento previo, todo es un análisis preliminar que tengo que plantear. Una vez que tenga esa información, tengo que plantearme qué entrada propongo. Una PRBS podría ser como forma, pero con qué amplitud los valores binarios de la PRBS, y en qué rango de frecuencia. Si necesito trabajar hasta 500 Hz, entonces eso va a implicar una PRBS posiblemente, dependiendo del tiempo de sampleo, de un n igual a 15, o un n igual a 10, minúsculo, como vimos recién en el diseño. Entonces, esas cosas todo influyen entonces para decidir yo cuál va a ser el U sub I que lo voy a colocar, y el U, en el cual voy a recatar las mediciones que van a ser mi sub U, U sub I. ¿Cuánto dura el experimento? Bueno, aquí se sugiere que si hice en análisis preliminar una observación de cuáles son las constantes de tiempo dominante. Si, por ejemplo, mi constante de tiempo dominante son 5 minutos, ¿sí? Porque hago una prueba de escalón y el proceso se demora unos 20 minutos en asentarse, significa que el tiempo de asentamiento es 4 veces la constante de tiempo. Entonces, si se asenta en 20 minutos, mi constante de tiempo son 5 minutos. Y aquí me sugiere de que una vez que yo decida aplicar una PRBS para tener la condición de diseño de una PRBS para tener la condición de persistentemente excitante, el experimento total, si la constante de tiempo son 5 minutos, debiera ser entre 25 y 50 minutos. ¿Sí? Por supuesto, si podemos y no aguantan, hagamos los 50 minutos, ¿sí? 10 veces. Pero si el proceso dice, el operador dice, oye, no puedo parar el proceso por tanto tiempo, no te puedo dejar el manual por 1 hora porque es mucho tiempo, entonces el mínimo tiene que ser 25 minutos, 5 veces la constante de tiempo. Si no, no vamos a tener suficientes datos suficientemente informativos para todo lo demás. ¿Sí? Ah, Se escucha, se lee fundamentalmente el sentido común.
Sí, y la experiencia, esto es el proceso de identificación, de encontrar mi teta sombrero es un dual, y nos hemos dado cuenta en varias componentes de él que es un dual de un problema de diseño. Hay muchas preguntas y muchas respuestas a esas preguntas que la tiene que obtener el usuario, y hay muchos puntos, dependiendo de la respuesta a esas preguntas, de que el teta sombrero finalmente nos acerque después de una validación al teta que me debiera haber dado, al teta cero verdadero que está escondido detrás. Y todas esas cosas se solventan con volver a intentarlo, volver a preguntarme de todas estas preguntas en que yo hice todas estas respuestas. a, eh, si no me resultó, cambio esta respuesta. En vez de mínimos cuadrados, uso máxima verosimilitud y ver si me da mejor. ¿Sí? O en vez de una estructura de primer orden, propongo una estructura de segundo orden y veo si el teta tilde, la diferencia entre lo que obtuve y lo que me debiera haber dado, se hace más aceptable. ¿Sí? O cambio la constante de tiempo, o cambio el tiempo de sampleo, o cambio la PRBS, ¿sí? Entonces, esto no es para esto no es para deprimirnos con el aspecto de que por muchas razones esto no puede resultar, sino que al contrario, el vaso medio lleno, hay muchas razones que puedo yo probar para que esto resulte mejor de lo que ya está resultando. Y esto también tiene que ver con el hecho de que en la etapa de validación, yo como usuario soy el que fundamentalmente decide esto está bien para mi objetivo. Entonces, todo parte del comienzo para qué quiero un modelo y dependiendo de que, para qué quiero el modelo, entonces en la etapa de validación decido, bueno, si es para control y mi teta tilde me está dando con cierta diferencia, pero no es tan grande, puedo, por ejemplo, parar. ¿Sí? Pero es implícito en esta idea de un dual de la identificación con el hecho de que esto sea como un diseño, de que esto es iterativo. ¿Sí? Hacerlo una sola vez, la posibilidad de hacerlo una sola vez para que me quede con un teta sombrero que me satisfaga los propósitos del modelo es muy poco probable. ¿Sí? Es más lo común de tener que volver a preguntarnos alguna etapa y volver a iterar en alguna de las etapas relacionadas con el proceso de identificación que resulte la primera. ¿Sí? Así que a no desanimarse, lo común es que tengamos que hacerlo varias veces. Con la experiencia y con haberlo hecho varias veces, vamos probablemente a ir dándonos cuenta de en cada uso personal de nosotros o para algún tipo de proceso en particular donde comúnmente tengamos que nosotros tratar de identificar, no para todo proceso, por supuesto, vamos a empezar a encontrar atajos y cosas que van a ser más eficientes en nuestra identificación, pero la posibilidad de tener que hacerlo más de una vez siempre va a estar ahí, ¿sí? Siempre va a ser, valga la redundancia, persistente. Así que tengan un excelente día, muchas gracias por escucharme y que estén entonces muy bien. Voy a dejar de compartir y vamos entonces a dejar de grabar. Que estén muy bien.